Llegó el vídeo que todo el mundo estaba esperando, cadistas. 23 jornadas después, el Cádiz vuelve a ganar un partido. Muy buenas a todos, bienvenidos al vídeo que más ilusión me hace hacer en el canal. Por fin, cadistas, por fin el Cádiz logró vencer ante todo un Atlético de Madrid en casa en un partido memorable. Tuve la suerte de ir al estadio gracias a mi amigo Manu, de aquí le mando un saludo, siempre que puede me da la oportunidad de ir al Carranza, al Mirandilla, como preferáis llamarlo, yo sigo llamándole Carranza por tradición. Y la verdad es que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Además, como anécdota, no iba a ir, aunque me lo ofreció, no iba a ir por el temporal que hacía muchísimo viento, estaba lloviendo y dije, uff, en verdad no me apetece, pero después me puse a pensar y dije, ¿cómo voy a decir que no a un partido del Cádiz? Entonces cogí, lo llamé de nuevo y allá que fui, me ofreció el carnet de su padre y pudimos disfrutar del partido juntos, ¿no? Aquel partido disputado en el día de ayer, estoy grabando esto a domingo por la mañana. Es que fue un partido que me dejó sin palabras. Fue un partido espectacular del Cádiz que pocas pegas se le pueden poner. Todos los jugadores, en mi opinión, jugaron a las mil maravillas. Pocas pegas a cualquier jugador. O sea, Ledesma hizo un partidazo tremendo con numerosas paradas de estas que tanto le echábamos en falta, ¿no? Esta temporada. Recuerdo una, por ejemplo, en el minuto 71 a Marcos Llorente, una ocasión clarísima, un remate de Llorente dentro del área solo que hace un paradón Ledesma y en el rebote, afortunadamente, Morata no logra dirigirla entre los tres palos y acaba la pelota fuera. La pareja de centrales estuvo compuesta por Víctor Chust y Ayam Usu, un jugador que nos dejó a todos impresionados. Nadie conocía las características del sirio, prácticamente apenas le habíamos visto jugar siquiera. Ni un solo minuto con la camiseta del Cádiz. Fue la única posición que me bailó un poco en mi predicción del 11. El resto fue prácticamente, bueno, prácticamente no, fue el 11 que yo dije. Además, porque yo, digamos que opté por la opción de Sobrino en lugar de Lucas Pires, ya que jugábamos en casa me parecía lo más coherente y así lo interpretó también Mauricio Pellegrino. Así que la titularidad de Usú es lo único que no llegué a acertar y sin embargo, menos mal que no la acerté porque hizo un partidazo el sirio, súper seguro atrás, junto a Chust hizo una pareja de centrales que volvió locos tanto a Memphis como a Morata. De hecho, el Cholo en el descanso cambia a Memphis, que estaba amonestado, que estaba ya desquiciado con con el sirio, y da lugar a Ángel Correa, que también tuvo poco protagonismo en el día de ayer, ¿no? Sí que lo intentó más que Memphis, más que el neerlandés, pero tampoco encontró la portería Correa con ninguna facilidad. Hizo un partido muy serio la pareja de centrales de la defensa del Cádiz. En el lateral diestro repitió Iza, que quizás fue la pieza que más se notó, ¿no? en el Cádiz, ¿no? Quizás el punto débil del Cádiz estuvo ahí en el costado diestro con Iza, que estuvo un partido no del todo bueno, pero bueno, le logró cumplir y la portería a cero está ahí. O sea, eso es mérito de todo el equipo, pero más aún si cabe de la defensa y de Ledesma. En el lateral izquierdo, Javi Hernández hizo un partido espectacular también, en mi opinión. Como dije antes, no fue defensa de 5 sino que al final fue defensa de 4 y Javi en el lateral zurdo lo hizo a las mil maravillas, logrando incluso una asistencia en el segundo gol, con un gran balón en largo hacia Juanmi que posteriormente pasaría a comentar. En el medio del campo repitió el que para mí ya es titularísimo, Kwame Alcaraz, ese doble pivote con con el jugador africano y el jugador español, que respondió a las mil maravillas a las expectativas de Pellegrini una vez más, ¿no? Kwame hizo un partido excepcional, estuvo presente por todo el campo y Alcaraz estuvo muy pero que muy fino, que eso es algo que también le estaba faltando quizás a Rubén en esta temporada, la precisión a la hora de dar pases, que si algo le caracteriza es eso. En el costado diestro estuvo Rubén Sobrino, en la izquierda Robert Navarro y ambos me parecieron que hicieron un partido espectacular. Robert Navarro aportó su magia como siempre, regateando a todo rival que se la antepusiera. Sin ir más lejos, el primer gol, Robert Navarro hace una jugada espectacular. Sienta a Rodrigo de Paul con una croqueta en el medio del campo, que aún le estoy dando vueltas. Luego hace una gran pared con Javi Hernández, hace una apertura a la banda para Sobrino y este de primeras saca un centro magnífico a la cabeza de Juanmi. Sin ir más lejos, es un partido espectacular de los dos extremos y si Sobrino, aparte de la asistencia,
Hay que tener en cuenta el trabajo sucio que hizo, todo el rato corriendo hacia arriba, hacia abajo, apoyando muy bien las subidas en el costado diestro de Marcos Llorente, haciendo una cobertura a, a Javi Hernández. Me he equivocado, que no rectifico, me he equivocado. Sobrino jugó por la izquierda y Robert por la derecha. Y eso, Sobrino hizo un trabajo defensivo muy notable también, que ayudó a que el equipo no encajara ningún gol tampoco. Y luego arriba la dupla de delanteros volvió a ser Maxi Gómez y Juanmi. Un Maxi Gómez que ayer nadie le puede poner pegas al uruguayo, se hartó también a correr, a pelear balones, a luchar, y le pueden salir las cosas mejor o peor, pero Maxi en el lleva ayer, desde luego que sí que trabajó mucho, y de ahí que bueno, como que se reconciliara, ¿no? Con la grada un poco, que siempre ha estado en el punto de mira Maxi. Sin embargo, ayer cuando fue sustituido, todo el mundo le aplaudió. Y Juanmi, ¿qué vamos a decirte, Juanmi? Es la incorporación del invierno, sin lugar a dudas. De las tres llegadas, Juanmi es la más notable, también es la que más cartel traía, es el jugador que más conocíamos, porque es tanto Samaseku como Usu, apenas le hemos visto jugar. Sin embargo, el Sirio ya he dicho antes que hizo un partido tremendo en el día de ayer. Pero Juanmi, todo el mundo conocíamos las características de Juanmi. Y una vez ha empezado a coger el ritmo, ya lleva 3 goles. Y Juanmi ayer nos dio una victoria con dos auténticos golazos. El primer, bueno, el primero, sobre todo, el segundo es más de pillo. El primero es una jugada espectacular que ya he comentado antes. Y luego, tras el gran centro de Sobrino de primera, porque el centro es exquisito, el cabezazo de Juanmi también lo es. Que remata solo, logra zafarse de la marca de Paulista, me parece que es, y luego con el cabezazo bate a Black. Y luego en el segundo gol, un gran balón largo de Javi Hernández a la espalda de la defensa, y Juanmi, si os fijáis, hace un mínimo toque a Gabriel Paulista sin llegar a cometer falta para desequilibrar un poco a Paulista y ganarse en la posición, instinto puro de killer. Y luego la pelota entra medio llorando, un remate de Juanmi que lo hace medio cayéndose ante la salida de Black, pero que la pelota acaba dentro igualmente, ¿no? Es un 2-0 que ya todo el mundo estaba enloquecido en el estadio, minuto 65 de partido, todo el mundo sabía que aún quedaba una eternidad, se nos venían a la memoria las fantasmas del pasado del partido de ida, también un 0-2, quedaba mucho menos tiempo respecto al partido de ida, pero todo el mundo sabíamos que la oportunidad, que la posibilidad de que el Atlético empatara estaba ahí, ¿no? Entonces, hasta que el árbitro no pitó el pitido final, parecía que no nos lo creíamos. Y bueno, se me ha pasado a comentar también una jugada que pasó desapercibida porque el Cádiz acabó ganando el encuentro. Pero yo creo que si el Cádiz ayer no logra ganar y empata o pierde, se le daría mucho más bomba a la jugada de Gabriel Paulista dentro del área. A mí, sinceramente, me parece un penalti como una catedral. Yo no entiendo el criterio de los árbitros. Estamos viendo cada jornada jugadas más dudosas, que si se pita en un área, si no se pita en otra. No lo sé, pero yo simplemente, por hacer una comparativa, recuerdo el penalti que nos pitan en contra en casa en el partido contra Osasuna, aquella mano de Momo, que bueno, mano por llamarlo entre comillas, porque es un roce en la uña del dedo meñique de Momo, y sí se señala penalti después de 5 minutos aproximadamente revisando la jugada en el VAR. Sin embargo, en el día de ayer, 10 segundos y nada, y no se pita el penalti, una mano de Paulista que corta claramente la trayectoria del balón. Pero bueno, sin ir más lejos, no le damos más bombo por lo dicho, porque el Cádiz logró la victoria en el día de ayer. Y hacía tanto tiempo que el Cádiz no ganaba, recordemos desde aquel 1 de septiembre con aquel 3-1 ante el Villarreal. Son 23 jornadas, señores. Jornada 4, la última victoria del Cádiz. Un Cádiz que ahora mismo se coloca con 22 puntos. Está a la espera de que juegue el Celta, que esta tarde de domingo visita el Bernabéu. Cuando se suba el vídeo no sé si se habrá jugado ya el partido o no, sinceramente no lo sé, no sé cuándo podré subirlo, pero que, bueno, vamos a todo el mundo sabemos de la importancia que tiene que el Real Madrid venza hoy su duelo ante el Celta, porque reduciría así la distancia a 2 puntos, como decía antes. Sin embargo, si no, volveríamos a estar a 3 en caso de empate y a 5 otra vez en caso de que el Celta dé la sorpresa y gane en el Bernabéu, que todo el mundo esperamos que no. Por tener en cuenta otro rival directo, el Granada sucumbió ayer, después de nuestro partido en casa. Se puso 2-0 ganando ante la Real Sociedad. No, 2-0 no, 1-0, empató la Real y después, al término del primer tiempo, justo en el descuento, marcó Mirto Uzuni un doblete que ponía por delante a los nazaríes de nuevo con un 2-1 que le daba aire al Granada. Después de haber ganado nosotros, estaban obligados a ganar también, si no querían descolgarse de la pelea por la salvación, pero sin embargo la Real Sociedad en la segunda mitad, a partir del minuto 80, logró 2 goles
que nos hace al cadismo respirar mucho más tranquilos también. El Granada creo que se queda con 16 puntos o 17, no lo sé ahora mismo, lo cual hace bueno, que estemos a 2 partidos de diferencia, por lo menos del conjunto andaluz, ¿no? De nuestros vecinos andaluces. Y poco más creo que puedo decir. Bueno, tengo que comentar también otro rival directo, el Rayo Vallecano, juega ahora en unos minutitos, estoy grabando este vídeo a la 1 de la tarde, a las 2 arranca ese partido entre Alavés y Rayo Vallecano, Mendizorroza. Todo el mundo apoyamos al Alavés, que está más arriba de la tabla, y así podría meter al Rayo en un buen lío, que en caso de perder se colocaría tan solo a 4 puntos nuestra. Todo lo que sea meter equipos en la pelea por el descenso, bienvenido sea. Y poco más. Iván Alejo, bueno, por comentar que Iván Alejo no estará en Anoeta, que es el próximo compromiso del Cádiz, es el tercer ciclo de sanción que cumple ya el jugador pucelano. Son 15 tarjetas amarillas en 25 partidos. Lo de Iván Alejo no es nada nuevo para nosotros, todo el mundo sabemos que es un jugador de sangre caliente y que, bueno, siempre entra al campo con pasado de revoluciones, pero bueno, yo siempre he sido defensor de Iván Alejo, los que me conocen desde hace tiempo lo saben. Y bueno, si su forma de aportar al campo es, su forma de aportar al equipo es entrar al campo y forzar tarjetas amarillas o sacar al rival del partido, pues todo suma, ¿no? Todo cuenta y lo único malo es eso, que no va a poder estar en Anoeta debido a que cumple un tercer ciclo de sanción. Y poco más, como ya he dicho, el próximo compromiso del Cádiz es visitar a la Real Sociedad, que ya hemos dicho antes que viene de ganar 2-3 en el nuevo Los Cármenes y hay que estar pendiente de cómo se desarrolla el resto de la jornada, pero el Cádiz por fin logra una victoria, nos da aire a todos, yo creo que a partir de aquí el equipo va a ir para arriba, yo sigo creyendo y este es el premio para todos los que nunca nos hemos rendido durante toda la temporada, ¿no? Si bien la semana pasada tras el partido del Rayo lo titulaba el vídeo como la permanencia se complica, era la realidad, pero yo seguía creyendo. O sea, la permanencia se complica, pero no es imposible. Así que hay que seguir creyendo, como digo siempre, y pues nada, poquito a poco, ir sumando puntos y esperar también a que nuestros rivales pinchen, porque desgraciadamente no dependemos de nosotros mismos. Así que nada, cadistas, nos vemos pronto. Pronto grabaré el vídeo de la previa contra la Real Sociedad. Lo tendréis en el canal el jueves, supongo, porque el partido no sé si es el sábado o el domingo. Tengo que mirarlo, pero si se juega el domingo lo tendréis el viernes seguramente. Y en caso de que se juegue el sábado, pues volveréis a tenerlo el jueves como de costumbre. Así que nada, cadistas, mi mensaje es el de siempre. Sí se puede. Hasta la próxima. Para que solo se escuche aquello de